Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. En esta ocasión tengo el gusto de contar con la colaboración de otra invitada de lujo. Me acompaña Ana Laura Flores. Ana Laura trabaja en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es oceanógrafa física y es especialista en modelos numéricos del océano. Y en esta ocasión nos hablará precisamente de los modelos numéricos en la física de los océanos. Ana Laura, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Selene, por la invitación a este bonito proyecto de divulgación. Con esta plática espero adentrarlos un poco en la física de los océanos, en una de las áreas y de las formas en que yo estudio el océano, ¿sí? Hay muchas, pero les voy a explicar un poquito, platicarles un poquito de esto. Bueno, para empezar, platiquemos un poco de cuál es la importancia que tiene la física en el estudio del océano. Generalmente estamos más acostumbrados a ver toda la vida en el mar, en el océano, ¿no? Pero pocas veces nos detenemos un poco a pensar qué es cómo es que se mueve, ¿no? El océano, cuáles son los procesos, los mecanismos y todas las repercusiones que tiene en la vida en general, ¿no? No nada más en la vida marina, sino en nuestra vida también. Entonces, por ejemplo, aquí estas animaciones que aquí les presento son animaciones de tanto de las corrientes superficiales que pueden ver desde el satélite, ¿no? Afortunadamente en estos tiempos ya hay muchos avances tecnológicos que podemos ver a gran escala muchos del movimiento que se da en el océano. ¿Y por qué son importantes ver las corrientes? No nada más verlas, así que se ven muy bonitas en estas dos animaciones, sino que son muy importantes porque distribuyen la energía a lo largo de todos los océanos. El océano, pues toda la Tierra es muy grande y pues toda la energía que hay en ella, en los océanos en particular, pues se distribuye principalmente con las corrientes, ¿no? Las corrientes son las encargadas de llevar calor, de llevar agua de diferente propiedad y además, pues mucho del calor que reciben los océanos, pues viene de la atmósfera, o sea que la atmósfera y el océano están en comunicación constante, no podemos ver o analizar la dinámica de uno sin fijarnos en la dinámica del otro, ¿no? Entonces eso es la importancia y por qué es importante en la vida no nada más de los animalitos que viven ahí, sino de nosotros, porque justamente ahora que está muy de moda, no es nuevo, pero ahora se oye más del cambio climático, la mayoría de la gente se ha volteado a ver, ¿no? Pero este es un tema que tiene muchos años que los científicos están estudiando, el cambio climático, pues es importante saber cómo se distribuye este calor, esta energía a lo largo de todos los océanos y cómo es que tener una referencia de cuál es lo normal, entre comillas, y después saber si se está saliendo de lo normal, digamos, por ejemplo, las ondas de calor extremo o las sequías, todo eso tiene que ver con el mar, ¿no? Entonces no podemos dejarlo de lado. Y, por ejemplo, pues esto es justo viene a esto que les digo, el océano funciona como un regulador térmico de todo el clima de la Tierra. Entonces, si, por ejemplo, si un regulador de cualquier aparato electrodoméstico no funciona bien, pues, por ejemplo, un refrigerador, si no funciona bien, algo electrónico y demás, pues no va a congelar, ¿no? Se te echan a perder todas las cosas. Pues algo así va a pasar aquí, ¿no? Si no está bien ese regulador, pues pues no, mucha de la dinámica que pasa en la Tierra, pero no más en la atmósfera, de todos lados, pues no va a funcionar como se debe, ¿no? Entonces, el océano distribuye toda la energía, ya con ese entendido, pues va a repercutir en el clima de toda la Tierra, ¿no? Y bueno, ¿por qué estudiar, no? Hay esto, digamos, podríamos extendernos más de todas las bellezas y demás cosas que nos dan los océanos, pero por otro lado, ¿por qué estudiar los océanos?
Bueno, pues en México en particular, si nos concentramos en México, pues tenemos una gran extensión de costas y mares, ¿no? Y que en realidad, si mundialmente hablando conocemos muy poquito, pues ahora si hablamos de México, lo explotamos mucho, todos los recursos naturales que salen del mar, pero conocemos todavía poquito, ¿no? Y no es por falta de ganas, ¿no? Ni nada, sino que todavía nos queda mucho por entender de cómo funcionan estos mares. Y pues también es importante el conocimiento científico porque pues eso nos va a hacer que tengamos un mejor aprovechamiento de los recursos naturales que de él extraemos, ¿no? O sea, explotamos los mares, las pesquerías, también pues muchos recursos naturales de ahí se extraen, y entonces por eso es importante saber, pues nada más las corrientes, la temperatura, cómo es su variabilidad, ¿no? En el tiempo y también su variabilidad en la profundidad, porque si bien los satélites nos dan la información de la superficie, pero en el fondo está casi la mayor parte, digamos, de la variabilidad. Entonces es importante tener herramientas para estudiar el océano, ¿no? Y pues lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Estudiar las causas y los efectos del cambio climático. Eso es importante, ¿no? Entonces, estas son unas cuantas cosas de por qué es importante estudiar los océanos, pero no son las únicas, seguramente se les pueden ocurrir más, ¿no? Y bueno, les decía, hay varias herramientas para estudiar el océano. La física de los océanos, que es lo que me dedico, pues eh, se puede estudiar de varias formas, ¿no? Una es con los cruceros oceanográficos, muy divertidos, y son ir a medir directamente en el barco, ahí como les pongo esa foto, ¿no? Y poner instrumentos muy costosos, rentar el barco, entonces por eso les pongo aquí, es muy caro, ¿no? Es necesario, pero se necesitan muchos recursos, ¿no? Monetarios para hacer una campaña. Es necesario hacerlas, se hacen, pero es una de las herramientas. Otra herramienta importante pues son los satélites, que afortunadamente ahorita pues son de libre acceso todos los datos que bajamos del satélite y podemos ver la superficie del océano y estudiar la dinámica a gran escala. Entonces podemos ver desde el color del océano, que nos indica que es un aproximado de ver la productividad primaria en el océano. Esta imagen que les muestro aquí es una imagen de clorofila del 2021, de marzo del 18 de 2021, y se ve que en las costas se concentra la mayor parte de los nutrientes, y eso se ve con unos algoritmos o bien con unas fórmulas que digamos que desenvuelven esta información que llega del color del océano. O por otro lado, también otra variable que nosotros utilizamos mucho para estudiar la dinámica del océano es la altimetría, así le llamamos, o las alturas dinámicas, es el nivel del mar. Si sube mucho, si baja mucho, con esto que seguramente han escuchado que el cambio climático, que se va a elevar mucho el nivel del mar, o en otros lados que se está deshielando los polos, ¿no? Entonces va a subir el nivel del mar. Pues con esta variable que vemos a gran escala, el nivel del mar si está subiendo, si está bajando. En esta imagen, esta animación, las manchitas rojas significan como chipotes en el océano, ¿no? Y las manchas azules, hundimientos. Entonces, si ven eso, hay unos chipotitos que se forman como circulitos, estos son remolinos que se están propagando hacia el oeste, ¿no? Por ejemplo, acá esta zona de Tehuantepec, la zona de Remolinos, el Golfo de California, pero esto nos ayuda mucho a entender cómo se está moviendo el océano. Y es importante saber cómo se mueve el océano en su superficie, pero también es importante saber qué está pasando en el interior, ¿no? En el interior está más difícil saber si no vamos a medir o si no utilizamos otra herramienta, que son los modelos numéricos del océano. Son modelos numéricos, no nada más son ecuaciones que resuelve una computadora, ¿no? Sino que estas ecuaciones se alimentan con datos, y los datos donde se alimenta son los datos del satélite o los datos de los cruceros, de la gente que va y mide. Entonces, digamos que estos datos se los metemos a las ecuaciones, estas ecuaciones de movimiento
se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, pero que no son otra cosa que las ecuaciones de Newton, ¿no? Es una dinámica, la dinámica de Newton es la que se resuelve, pero aquí para el océano, pero aquí es para un flujo, para un fluido. Entonces son las ecuaciones de Newton, esta de fuerza igual a masa por aceleración, pero digamos con símbolos medio garigoleados, ¿no? Que aquí se ven. Y entonces, lo que les decía, alimentamos estos modelos dependiendo de muchas cosas, de la región, cómo sea la región, en qué lugar esté, ¿no? En qué latitud esté, qué profundidad tenga, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta para metérselas al modelo. Y entonces alimentamos el modelo y luego ya, afortunadamente en computadora, para no hacer todos esos cálculos a mano, porque jamás los haríamos, ¿no? Nos ayudan las computadoras, resuelven millones de operaciones. ¿Por qué? Porque no nada más resuelven en la superficie, sino que resuelven para varias capas del océano. Y eso ya nos va a dar una idea de cómo se está moviendo el mar en todos lados, en la profundidad y en la superficie, ¿no? Entonces es una herramienta muy útil y obviamente es más barata, que claro que hay que invertir en buenas computadoras que nos resuelvan estas ecuaciones, porque son millones de ecuaciones que van a estar resolviendo. Y entonces esta herramienta es más barata y es muy útil. Es una forma cuantitativa de representar el estado del océano, controlando los forzantes. Esa también es la ventaja de los modelos numéricos, no nada más de los numéricos, sino de los modelos matemáticos, ¿no? Nos sirven para entender procesos, o sea, mecanismos que se dan en el océano. Y la ventaja que tenemos es que nosotros podemos irle inyectando ciertos forzantes que nosotros tengamos la sospecha que son los importantes o los que están moviendo la maquinaria de cierto fenómeno, pues nosotros lo vamos controlando. Vemos como si le ponemos, vemos que sale, si se lo quitamos, vemos que sale, y eso es una forma muy, muy útil de ir estudiando el océano. Y bueno, como les decía, nos ayudan a entender los procesos, los mecanismos físicos, y todo esto va a repercutir en el comportamiento no nada más físico del océano, sino químico, biológico y todo, ¿no? O sea, entender la física es básico para muchos procesos biológicos, químicos y demás, ¿no? Entonces, no es posible dejarla de lado y nada más estudiar, no sé, algún fenómeno biológico, ¿no? Entonces, aunque sea más barato que ir a tomar datos, no se puede nada más hacer eso para estudiar el océano, ¿no? Tenemos que echar mano de todo lo que tengamos. Entonces es un complemento al estudio general del océano. No podemos hacer nada de esto si no tenemos a alguien que esté midiendo, ¿no? O los datos de satélite, o alguien que tenga esos datos y que los comparemos después para ver qué tanto nuestro modelo está representando esos procesos, ¿no? Y bueno, en términos generales, ¿cómo funcionan los modelos? Bueno, la dinámica del océano responde a muchos forzantes, ¿no? Si lo vemos como si fuera una caja, en la superficie, pues está en la caja, la tapa de arriba está en comunicación con la atmósfera, ¿no? Y en las capas laterales, en el fondo, la capa de abajo, pues es el fondo, ¿no? El fondo marino, el piso. Y las capas laterales, pues van a estar sujetas o en comunicación con otros mares más grandes, ¿no? Entonces, todo eso, si lo vemos como una caja, tenemos que alimentar cada una de esas 6 cajas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay en la tapa de arriba? Bueno, pues en la tapa de arriba están los forzantes atmosféricos principales, ¿no? Que son, pues, los flujos de calor que vienen principalmente del sol, ¿no? El sol, pues, el sol es vida y el sol es el responsable de todo, ¿no? Entonces, la radiación en la superficie, pues, es importante tomar en cuenta el intercambio de todos los flujos de calor. Aquí en estas dos imágenes que les pongo son dos ejemplos de algunas regiones de un modelo numérico en el Pacífico mexicano y en el Golfo de California. Y lo que vemos es que tienen diferentes geometrías, obviamente, pero también tienen diferentes comunicaciones en sus cajas, en sus paredes laterales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la superficie, los dos se comunican con la atmósfera vía la radiación. También el viento es importante, el viento es de los más importantes, ¿no? Que generan muchos mecanismos y procesos en el océano.
Y bueno, otra, por ejemplo, en el caso del Golfo de California, no nada más en ese caso, pero aquí lo pongo señalado, pues le llamamos forzamientos remotos, la marea, ¿no? Vamos a decir, la marea, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque la marea, pues todos lo relacionamos con la luna, ¿no? Que la luna ejerce cierta atracción en toda la Tierra y no nada más en la Tierra sólida, sino también en el océano. Y es algo que estamos como que más acostumbrados a escuchar, ¿no? Que la marea alta baja, sube la marea o baja la marea. Bueno, pues ese forzamiento ahí está presente siempre y le llamamos un forzamiento remoto porque viene de otros astros, ¿no? No nada más de la luna, sino que también el sol ejerce una fuerza de atracción en todo el fluido. Otro forzamiento que es remoto, por ejemplo, en este mar que lo podemos llamar como regional, ¿no? Esta parte o también, en estas, como les decía, en las otras caras laterales de nuestra cajita, pues va a estar influida por fenómenos que vienen de un lugar más lejano, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta frontera, en esta parte, aunque no estamos cerquita del Ecuador, pero es posible que estén llegando señales que vengan, no sé, de Indonesia o de Sudamérica o del Ecuador. Entonces, estos forzamientos también es importante incluirlos. Y si bien, aunque sea un modelo, no podemos controlar todo, pero lo que procuramos siempre es ponerle los forzamientos pues, más posibles que nosotros tenemos idea de cuáles son los efectos de esos forzamientos, ¿no? Entonces, más o menos a grandes rasgos es así como funcionan los modelos. Y pues como podrán ver aquí, ¿no? Aquí esta del Pacífico es la temperatura superficial salida de un modelo numérico, ¿no? Entonces ahí se ven muchas, cómo se mueve, ¿no? Se calienta, se enfría, que eso pues es normal, ¿no? Por la radiación, la variabilidad de la radiación solar. Pero también es importante, nos da mucha resolución. Esta es una capa, una rebanada, digamos, de esa caja, pero podemos ver más rebanadas. Esa es la ventaja de los modelos. Podemos ver a 20 metros, a 100, a 200 y podemos ir viendo la dinámica interna. El Golfo de California, pues lo que vemos es que está dominada por giros y eso es en parte por la geometría de este mar regional, ¿no? Es un mar semicerrado, si ven nada más tiene una frontera abierta y entonces toda la dinámica aquí, pues todos los remolinos pues son, digamos, resultado de todos estos forzamientos, pero también una parte de la forma que tiene. Y bueno, esos son ejemplos de implementaciones de modelos de gran escala a ciertas regiones oceánicas. Nosotros en oceanografía utilizamos muchos, bueno, hay varios modelos que los podemos utilizar, pero depende de la región y de la escala que queramos resolver, ¿no? No es lo mismo eso que les presentaba antes, ¿no? Todo el Pacífico o todo el Golfo de California. Hay otros fenómenos que son más chiquititos y que necesitan de que se resuelvan otras ecuaciones u digamos, otras cosas más finitas, ¿no? Entonces, pero yo hasta ahorita pues me dedico a ver estos de gran escala. Ya les vamos entrando también a ver cosas de las lagunas que son más chiquitas que estas, ¿no? Entonces ahí son las mismas ecuaciones, pero hay que hacer otras geometrías de las mallas y cosas más complicadas. Pero esto es más o menos la salida de las geometrías de los dominios que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, son muy versátiles y se pueden utilizar modelos grandes y luego le ponemos un modelo hijito dentro y hacemos que corra y que uno alimente al otro y eso pues nos da mejores resultados, ¿no? Y por ejemplo aquí también este es otro ejemplo de modelos anidados y eso lo que nos da es mucho más resolución en la parte más chiquitita, ¿no? Y la ventaja que tienen es que el grande alimenta al mediano y el mediano alimenta al chiquito y entonces podemos tener estructuras más finitas que nos ayudan a entender muchos procesos, ¿no? Entonces, digamos, es para analizar la variabilidad regional. Todavía este modelo chiquitito todavía se queda corto para resolver, por ejemplo, otras dinámicas, otros procesos que están digamos, aquí muy costeros, ¿no? Esto estamos como que a gran escala viendo la dinámica. Y bueno,
algunas de las aplicaciones que hemos tenido con estos modelos, porque pareciera que son puras matemáticas y nada más puestas con colorcitos bonitos. No, hay muchas implicaciones. Por ejemplo, yo no me dedico a temas climáticos, pero hay otras cosas, digamos, parecidonas, ¿no? Por ejemplo, se pueden aplicar los modelos para estudiar la dinámica de gran escala. Ya vimos en el Pacífico Nororiental, el Golfo de California y el Golfo de México. ¿Y de qué nos sirve saber los patrones de circulación? Bueno, pues resulta que muchas de la vida, de la biología de los peces o cuando son larvas, pues se pueden comportar como partículas inertes que se dejan mover o advectar con las corrientes. Entonces, si tú sabes por dónde va la corriente, pues a lo mejor pudieras tener una aproximación, no digo que así vaya a ser, una aproximación de por dónde se va a ir tu larva. Y entonces los que estudian eso, esto de las larvas de peces y demás, para ellos es muy importante saber si salieron de cierto lugar de anidamiento, hacia dónde se fueron o dependiendo del año. Como que ellos tienen ya bien medido y muestreado y demás. Bueno, pues lo corroboramos con nuestros modelos. Ponemos así como esas partículas que vimos ahí, esos puntitos que se iban moviendo, ponemos partículas inertes y dejamos que se muevan y vemos a dónde llegan y eso nos da una idea mejor de cómo se están comportando, no nada más la dinámica, la física, sino que ahora estas larvitas están utilizando, agarran raite de las corrientes y se van, ¿no? Porque son listas también, ¿no? Si de repente ya no les gustan las condiciones de temperatura o va muy rápido, no sé, a lo mejor, pues se hunden poquito y ya no se dejan afectar, ¿no? Porque dependen, ellas ya se saben de ese cuento, nosotros apenas estamos medio descubriendo, ¿no? Y todas estas aplicaciones, además de esto, de verlo en la física, en la física y en la biología, también se aplica más recientemente en las predicciones, así como hay predicción atmosférica, también hay predicción oceánica, y la predicción oceánica pues nos sirve también para predecir, por ejemplo, en el Golfo de México, que hay pues muchas, que se extrae petróleo, ¿no? Y pues ha habido muchos desastres ecológicos porque pues ha habido el derrame de contaminantes de hidrocarburos, unos más terribles que otros, pero siempre hay derrames chiquitos o muy grandes. Entonces, tener una idea de cómo se están comportando las corrientes y tener una predicción a unos poquitos días de cómo va a estar la circulación, no para ahorita, sino para mañana o para dentro de 5 días, pues a lo mejor a los que toman ese tipo de decisiones les puede dar una idea de qué qué hacer, ¿no? En caso de un derrame, ¿no? De un hidrocarburo. Entonces, nosotros tenemos ahí unos modelos que los utilizamos para predecir eso y no nos parece, sino que ponemos esas particulitas y las seguimos y decimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si hay un contaminante aquí, cómo se distribuya en el dominio, ¿no? O qué tantos lados puede contaminar. Entonces, tiene muchas implicaciones muy importantes, ¿no? No nada más en la biología, sino pues también en esto de la explotación de recursos, ¿no? Y bueno, otras cosas que también son, pues curiositas y bonitas, que también me gustan, y que también se pueden estudiar con modelos de otra escala, claro, no con esto que les decía. Por ejemplo, muchas cosas que podemos visualizar así en la atmósfera, por ejemplo, estas, que luego seguramente han visto en Ensenada, porque luego así se ven, estas como olitas que se rompen, se llaman inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, ¿no? Pues además de que se puede reproducir en un tubo con dos capas de diferentes densidades, fluidos de diferentes densidades, pues también lo podemos modelar, ¿no? Y eso ya es muy matemático y demás, pero también podemos usar modelos a esa escala para estudiar estas onditas que pasan acá, que las vemos en la atmósfera, pues resulta que en el interior del océano, pues está más difícil que nos metamos, ¿no? Y que podamos ver esto, pero pasan cosas similares porque en el océano la densidad es distinta, ¿no? A diferentes capas. Entonces, cuando surge que hay dos capas de diferente densidad y que una se está moviendo a diferente velocidad, pues digamos que esa fricción entre esas dos capas causa
que se hagan este tipo de olitas que se están rompiendo. Y eso pasa en el océano también. Y pues es digamos, es muy similar lo que pasa en el océano y la atmósfera, ¿no? Entonces, aquí nada más para, no los quiero marear, sino nada más podemos tener modelos idealizados, además de que expliquen esas inestabilidades. ¿Y por qué lo pongo ahí? Pues porque resulta que en el Golfo de California está lleno de giros y también se generan esos tipos de inestabilidades, también por diferentes, digamos, hablando así a grandes rasgos, como por fricción con la costa, ¿no? Y entonces también usamos modelitos así de caricatura que nos ayudan a entender los mecanismos básicos. Obviamente el Golfo de California no está así cuadradito, ¿no? Pero nos ayuda a nosotros a entender más, de la forma más simple muchos de estos procesos y mecanismos, ¿no? Entonces hay muchas formas de estudiar el océano y también muchas escalas, pero creo que lo principal que quisiera que nos llevemos a casa y demás es que pues, el océano es importante, saber cómo se mueve, ¿no? Y todas las implicaciones que tiene, ¿no? Que yo no necesito vivir en el mar para que el océano me afecte, ¿no? O sea, nosotros sí vivimos cerca del mar, pero muchas personas que no viven cerca del mar pensarán, pues a mí qué, ¿no? Si no tengo aquí cerca, pero no nada que ver. Todo el clima, los cambios drásticos de temperatura, las sequías, todo eso tiene que ver con nuestro océano, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por ahorita. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ana Laura, por esta contribución tan interesante y que nos explica algunos fenómenos y conceptos con los cuales no estamos familiarizados, pero son muy importantes e impactan en nuestra vida cotidiana. Lo que nos estabas explicando, el océano tiene unos sistemas dinámicos en donde están involucradas muchísimas variables y se tienen modelos matemáticos que se resuelven con modelos numéricos, pero pues no tenemos la respuesta al 100%, ¿no? Todavía se tiene mucho que trabajar en ambos. Claro, sí, por eso les decía que, por ejemplo, los que se dedican a ir a medir el océano, si, pudiera parecer que es insuficiente porque ellos van y ponen en un punto, ¿no? O en varios puntos en cierta región, pero es imposible llenar de puntos, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Sí. O sea, empezar por el dinero y demás, ¿no? Pero con eso tienes una buena aproximación de lo que está pasando, ¿no? Puedes como que extrapolarlo, ¿no? Y eso pasa un poco en los modelos, ¿no? En los modelos tú tienes la sospecha de que cierto movimiento se debe a este forzamiento o a este, o a este, o a este, o a este. Pero aún así, como dices, no es el 100% de todo. Entonces, como hacemos luego en física, ¿no? Que hacemos el análisis de las fuerzas, ¿no? Le sumas esta fuerza 1, esta fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, pero hay N mil fuerzas, ¿no? Que no las vas a poder incluir, porque para empezar ni sabemos cuáles otras existan, ¿no? Pero las que sabemos son las principales que vamos metiendo, ¿no? Entonces es como, yo le digo así, como ir sintonizando, ¿no? Le pongo un poquito más de esto, a ver qué sale, le quito, le pongo, ahora le sumo las dos contribuciones de estas fuerzas y veo cuál es lo que sale. Pero porque yo ya tengo la sospecha, más o menos, a eso no dejamos, ¿no? De saber a qué se debe cierto proceso, ¿no? Y todas las preguntas no están resueltas, obviamente, ¿no? Hay muy poquito que conocemos. Entonces, siempre partimos de lo que poquito que ya conocemos y de ahí vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, que ha habido las ondas estas de calor aquí en el Pacífico y demás, y hasta ahorita pues muchos dicen, pues es cierta cosa, otros, no, pues es esto, o es una repercusión de algún fenómeno atmosférico que pasó por el Amazonas, o cosas así que pudieran parecer descabelladas, pero nada es descabellado, porque todo, en realidad no sabemos a qué escalas de tiempo y también de espacio, ¿no? Puede tener repercusión cierto fenómeno, ¿no? Sí, está el efecto mariposa, ¿no? Ándale, algo así, exactamente, aunque pareciera que dicen que nada más en películas, no, pero sí pasa, ¿no? Sí, y en ese sentido, o sea, muchas veces
se tiene la idea de que ya tenemos supercomputadoras y que la computadora me va a resolver las cosas, pero esa computadora hay que darle el modelo matemático que tiene que resolver, porque Claro, la computadora no va a inventar las cosas. exacto. Uno, como científico, le dice a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Sí, es como le digo a mis alumnos, o sea, la computadora solamente va a seguir las instrucciones que ustedes le den, ¿no? Porque la computadora no sabe derivar, no sabe integrar, ella sabe sumar, restar y así, básicamente. Entonces, tú le tienes que dar ya digeridas las ecuaciones, ¿no? Y la computadora ya las tendrá que resolver, pues te echa la mano bastante porque no las haces a mano, pero exactamente la computadora resuelve lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, si lo que le estás diciendo está mal, pues te va a dar cosas mal. O podemos decir, si lo que tú le estás dando no está bien Modelado. modelado, ¿no? Entonces, pues seguramente hay, o para empezar, a lo mejor hay muchos modelos que truenan, ¿no? A la mitad, pero exactamente, no es así de sencillo que aprieto un botón y que es una caja negra, ya, ¿no? Lo ideal es que conozcas qué cosa está haciendo tu modelo, ¿no? Y que sepas qué instrucciones le está dando. Entonces, para eso tienes que comprender la dinámica primero, ensuciarte la manita y resolver las ecuaciones analíticamente y luego entenderle un poco, ¿no? Que hay muchas cosas que no entiende uno todavía, ¿no? Porque es la verdad, hay muchas cosas que, pero digamos, es una herramienta, por eso digo, es una herramienta muy útil, ¿no? Que no nada más lo usamos los oceanógrafos, se usa en todas partes, ¿no? O sea, creo que tú la usas, tú la utilizas para otras áreas, ¿no? Sí. Entonces es algo, pues, pues que revolucionó, ¿no? La ciencia hace, hace algunos siglos, ¿no? Sí, no, y Poquito. gracias a la computadora, hemos tenido todos los avances en ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología. Sí, es una herramienta que nos ayuda muchísimo a entender más rápido los fenómenos que estamos estudiando. Exacto. Sí, y no es la única, ¿no? O sea, por eso digo, es un complemento de, para entender la física en el océano. Se necesita todo lo demás, ¿no? ¿Y Pero, más o menos cuánto tiempo emplean para obtener estas gráficas o estas animaciones que nos mostraste eh, en una computadora y de qué tipo de computadoras estamos uh, hablando? Si son ah, portátiles o son pues clusters. no, son clústeres. Esas Ujú. que les mostré son clústeres y por lo general pones a resolver las ecuaciones para que sea más eficiente en paralelo, ¿no? Tiene varios nodos, ¿no? Que entonces va resolviendo. Y eso, digamos, ahorita no me acuerdo, pero depende de muchas cosas, ¿no? Depende Así en de que promedio. te resuelva, por ejemplo, una celda que sea de 5 kilómetros y que te dé promedios diarios o demás. Deja ver, a veces depende de la velocidad también del procesador. Pero a lo mejor un año lo tienes ahora, ¿eh? Ahora, porque yo me acuerdo que empecé a correrlo en un servidor hace como 15 años y nos tardábamos, para un año nos tardábamos como 5 días antes, ¿eh? Ah, Hace como 12 años, 15. Y ahora obtienes esa simulación como en unas 6 horas y eso en un clúster poderoso, ¿no? ujú. Y yo creo que en una laptop pueden correr, pero pues ahí se va a estar, ¿no? Y no tienes ni un mes ni un mes de corrida, ¿eh? No es que esté corriendo la máquina todo un mes, ¿no? No, ni un mes de la corrida en un día no lo obtienes, ¿no? En una laptop. Ujú, Hay unas laptops que están súper bien, ¿no? Que tienen dos núcleos y que también puedes paralelizar, ¿no? ujú. Pero, pero no es recomendable si quieres hacer una región muy grandota, ¿no? Sí, Pero digamos, un año es en unas horas, ¿no? sí. Que luego Dependiendo. Ahora ya está mejor. Ajá. sí, es que luego también ya se tiene la idea de que le pico a la tecla de enter para que ejecute el programa y te lo da en un segundo, ¿no? Ándale, sí, no es para tanto. No. No, Sí, claro que ya entre más quieras más resolución, o sea, más fino, pues se va a tardar más en sí. hacerlo, ¿no? Y no lo puedes hacer tan fino como tú quieras, ¿no? También hay unas condiciones numéricas que no puedes violar para resolverlo, ¿no? ¿No? Y aparte cuando estás haciendo un análisis, no nada más haces
corre el primer ejemplo ya es Ah, sí, la respuesta que andas buscando, exactamente. ¿no? Tienes No, que no, no. hacer varios Tienes que hacer experimentos que al final de cuentas tardas, y esto es rápido, como estás diciendo, 6 horas, para un ejemplo, es rápido. claro, y es para un pedacito del océano. Ahora, por ejemplo, hay muchas que corren modelos globales, que supongo que han de tener unos monstruos de clústeres y o sea, y se ha de tardar más, ¿no? Mm. Pero para este pedacito, pues se tardará eso más o menos, o un poquito más, dependiendo de qué tanto vayas a guardar. También necesitas un disco para ir guardando tanta información que va saliendo, ¿no? Y entonces, sí, pues digo, aunque sea más barato, también necesitas recursos para comprar todas esas cosas, ¿no? Claro, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo, cuántos días para levantar datos y qué tipo de datos levantan en los cruceros oceanográficos? Uy, Para los que no uh-huh. conocemos esa vida, Ajá, explícanos poquito de qué se trata un ok. crucero oceanográfico. Pues es como, aquí dicen, aquí lo dicen como cruceros, en otros lados les dicen campañas, ¿no? Es que la gente se imagina que crucero y te vas a la alberca y te vas al mar, Exactamente. no, 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 ahí sí se va a trabajar, ¿no? Y dependiendo de qué área vayan a muestrear, pues se trabaja más. Pero, por ejemplo, los de física, yo me he subido a pocos, ¿no? Porque no depende de eso, pero lo que hacen es que, pues los aparatos son los que miden, ¿no? O sea, meten ya sea que tengan suficiente dinero y que metan una cadena llena de aparatos que van a medir, no sé, la salinidad o conductividad, o van a medir las corrientes, y entonces ya están programados esos aparatos para que midan, no sé, cada hora o cada determinado tiempo, ¿no? En cierto lugar, van y ponen un anclaje y lo dejan ahí, y claro, anclado con unos pesos muy, muy grandes para que se quede un poco y no se lo lleven, ¿no? Y lo dejan ahí un rato, y luego después de unos meses van y lo recogen. Eso es lo que hacen luego, por ejemplo, en el Golfo de México, que es, yo creo que de los mares mexicanos que están más muestreados, porque necesitas también muchísimo dinero, ¿no? No, yo ya no tengo idea, pero son cientos de miles de dólares el tiempo de barco, ¿no? O sea, el barco nada más rentado, ¿no? Con su tripulación y los capitanes, el capitán y todo. Pero llevan los instrumentos, o bien hacen, tiran un CTD o ADCP o lo que sea, y en ciertas estaciones miden puntualmente, lo meten con una especie de grúa y van recolectando datos, y luego lo vuelven a sacar, y llega uno, avanza un poquito más, llega a una estación, pero generalmente esos cruceros, para aprovecharlos, no nada más se miden variables físicas, sino que también miden variables biológicas, ¿no? Entonces, ya sea que arrastren una red para que recojan todo los animalitos que por ahí estén a determinadas profundidades, o ya sea que recolecten agua, ¿no? Y eso siempre se recolecta agua, pues para ver las propiedades químicas del agua, ¿no? Dependiendo de la profundidad. Entonces, generalmente esos cruceros se aprovechan en muchos aspectos, ¿no? Y cada vez hay más, la verdad es que yo desconozco mucho de eso, pero cada vez hay más también avances tecnológicos, y hay unos robots, porque es eso lo que los lanzan ahí y van midiendo como en zigzag, y van o hay unos que van transmitiendo vía satélite, ¿no? Es una cosa muy sorprendente, pero sí, se necesitan muchos recursos, pero es importante muestrear eso, porque son datos, medidas directas de cómo está, de lo que está pasando en ese momento en el océano, ¿no? Entonces, ya después de eso, pues viene todo el show de descargar los datos, de programar el aparato, de bajarle los datos, de procesarlos, ¿no? Y eso es todo un show que los que se dedican dicen que no es nada fácil, porque hay muchas frecuencias que no te sirven. Tienes que conocer un poco, saber de lo que fuiste a medir, para ver qué frecuencias no le vas. Entonces hay que tratar bien los datos, filtrarlos, limpiarlos, dejarlos bonitos, georreferenciarlos, porque también llevan su posicionador, ¿no? Entonces también, y hay otros que les quitan esa deriva por la corriente, ¿no? Entonces hay que hacerle un chorro de correcciones, y eso sí pueden tardarse un chorro, ¿no? En hacerlo, y luego de eso ya, pues, los utilizan para analizarlos, ¿no? Entonces, generalmente nosotros en los modelos utilizamos los modelos globales,
para todo lo que les decía, las paredes que hay en las paredes, sí, o las de la cajita, ¿no? Las caras de la cajita. Sí. Entonces, no, sí es todo un trabajo, arduo para obtenerlas. Y en donde participan diferentes especialistas especialistas en áreas de la ciencia, ¿no? Claro, claro, no, sí, debe de ir, no nada más oceanógrafos físicos, biológicos, químicos, electrónicos, programadores, o sea, de todo. Entonces sí es un esfuerzo grande y muy costoso, pero es necesario, ¿no? Claro. Pues Ana Laura, muchísimas gracias por esta colaboración tan interesante. Este es tu espacio, te esperamos pronto. Muchas gracias, Selene. Hasta luego. Hasta luego.